Vamos a pasar a la cuarta clase. Voy a hacerlos aquí en chiquito. Y ahora sí voy a iniciar. Ok, entonces voy a pasar tantito a la siguiente diapositiva para hablar sobre los gases. ¿Qué son los gases en sí? Los gases son todas aquellas sustancias mínimas que nosotros podemos ver de manera normal como respirar. Ahora, ¿qué es esa sustancia que respiramos de manera normal y que nos mantiene vivos? Es el aire. Ahora, el aire no es una sustancia pura. Podemos imaginarla si nada más la definimos así como aire, que ok, es una cosa, pero realmente no es simplemente una cosa, sino que es la conjunción de varios elementos, entre ellos hidrógeno, en su mayoría nitrógeno, oxígeno, otros gases como el CO2, que nosotros somos lo que nosotros exhalamos constantemente. Y toda esa mezcla de gases está contenida y está dispersa por todo el planeta y es lo que nosotros podemos respirar y que nos mantiene vivos. Ahora, eso es la forma más fácil que podemos ver el aire, que es la mezcla gaseosa más común de todas. Pero incluso si nosotros buscáramos tener sustancias puras para poder estudiarlas, es complicado. Casi siempre vamos a trabajar con mezclas de estos. Por ejemplo, si ustedes buscan, yo por ejemplo busqué el día que estaba preparando el material, eh, comprar argón, o sea, un recipiente de un tanque de argón para poder utilizarlo para su estudio, te mencionan mismo en la ficha técnica. El 98% de lo que está presente en el tanque es argón, pero el 2% es oxígeno, porque es muy complicado poder separar y obtener sustancias puras, sobre todo en aquellas que son tan difícilmente controlables como los gases. Ahora, muchas veces, y también en lo que son los gases para uso farmacéutico, por ejemplo, aquellos que están dentro de inhaladores, los nebulizadores, o por ejemplo también propios tanques de oxígeno, también van a contener mezclas de estos. Y es por eso que es tan importante que no solamente sepan manejar cómo funciona un gas por sí solo, sino que sepan cómo pueden actuar en conjunto. Y es por eso que vamos a definir el día de hoy cómo es que funciona una mezcla gaseosa y quién la define. Pero antes de pasar, ahora sí, a lo que es la ley de Dalton, que es la ley que nos va a hablar sobre las mezclas gaseosas, voy a hablarles sobre las condiciones estándar. Ahora, ¿qué son las condiciones estándar? Y aquí voy a dejarlo aquí. Aquí se lo alcanzan a ver. Voy a ponerlos a la mitad para poder yo verlos a ustedes. Porque aquí quiero hacerles una pregunta muy interesante. Veo que por ahí, si no mal recuerdo, cuando les pregunté, algunos sí me dijeron que eran, por ejemplo, que venían, no escuchaba escuelas de Cuernavaca, sino que escuchaba escuelas de otros lugares que no conocía. Supongo que tal vez sí son de Cuernavaca, tal vez un poco más lejos, pero también posiblemente algunos sean de otros lugares. Entonces, aquí en Cuernavaca, sobre todo ahorita donde yo estoy viviendo, es Chamilpa. Normalmente la temperatura suele ser 20 grados centígrados y nada más por conversión de manera fácil voy a considerar que la atmósfera es de 1.1 atmósferas. No, perdón, 0.9, porque estamos relativamente altos. Entonces no es una atmósfera completa a nivel del mar, sino que estoy relativamente alto, entonces lo voy a considerar como punto 9. Pero esta no es una condición estándar, sino que la condición estándar que muchas o que nosotros podemos definir es la que creamos que es más común en más lugares y que podamos reproducir. Ahora esto es importante porque a final de cuentas cuando hablamos en ciencia, y no solamente en ciencia, cuando se intenta explicar un tema de manera muy general, intentamos que la forma en la que nosotros llegamos a explicar una idea o a exponer ciertos resultados sea entendible para la otra persona y reproducible. ¿De qué caso tiene que yo les pueda hablar sobre un tema como pueden ser los gases si ustedes no lo entienden? Entonces la idea es que no importa en qué punto o qué persona esté leyendo un contenido, lo pueda entender, lo pueda experimentar y reproducir. Y es ahí de donde viene esta idea que se llaman las condiciones estándar. ¿A qué nos referimos con condiciones estándar? Son dos condiciones que se definieron en- por organismos que se dedican justamente a esto, a buscar armonizar las cosas para que ya sea que estemos aquí en México, que estemos en China, que estemos en la India, se busque que se puedan tener esas condiciones para que una vez que se presenten esos resultados, digamos, yo saco unos resultados aquí y aunque tal vez estoy a 20 grados como les mencioné,
si tengo un sistema de calentamiento o tal vez si estoy en un lugar un poco más caliente, digamos, un poco más cerca de Acapulco, más cerca de Guerrero, estoy a 30 grados, pero tengo un sistema de enfriamiento, puedo reportar que mis datos fueron obtenidos a 25 grados centígrados, la que llaman temperatura ambiente. Y así, si otra persona en, por ejemplo, China, y que está justamente en un lugar donde sí pueden tener 25 grados centígrados, lo puede reproducir. Si alguien en Estados Unidos también lo puede reproducir. Entonces, esa es la idea. Y hay dos sistemas que vamos a tener en cuenta. Ambos tienen un nombre muy parecido. Los van a encontrar en libros, y voy a poner otra vez en grande esto, como STP y STAP. De hecho, aquí creo que me faltó en este. Ese sí. Ahorita lo vuelvo a subir al Drive para hacerle la corrección, ¿eh? Entonces, de hecho, por favor, porque, bueno, a lo mejor lo voy a anotar, no se me va a olvidar. Voy a subir la presentación. Ok, entonces, ¿qué diferencia entre esta y esta? Si se dan cuenta, el nombre es prácticamente el mismo y dice temperatura y presión estándar. Y en la temperatura y presión estándar, que solamente dice eso, o sea, STP, la condición de temperatura es 0 grados centígrados, es decir, la temperatura a la que el agua se congela, digamos si hablamos de que pasa de líquido a sólido, o también la temperatura en la que el agua puede pasar de ser un sólido, como el hielo, a pasar al líquido, como agua. Entonces, esa sería el STP. Y luego está la segunda condición, la STAP, que es temperatura y presión estándar ambiente. Ahí la diferencia es que la temperatura que estamos teniendo en cuenta es 25 grados centígrados y también, para que lo tengan en cuenta, en ambas la presión es la misma, que serían 100 kilopascales, un bar o una atmósfera, ¿vale? Ahora, aunque suenan muy parecidas, lo único que tiene diferencia es esta parte de la temperatura, pero no solamente eso. Y es aquí donde les anoto el dato que vamos a correlacionar con lo que vamos a trabajar. Y es que al ser temperatura diferente, como vimos en la ley de Charles, si nosotros calentamos un gas, este se expande y toma por sí mismo, puede tomar un volumen. Y por ejemplo, si tomamos como consideración el estándar STP, el volumen para un mol de gas, un gas ideal, es 22.41 litros. Ahora, si hablamos de STAP, es decir, la que es temperatura ambiente, 25 grados, se expande un poco y pasa de 22.4 a 24.7. Ya hablamos de 2 litros de diferencia, lo cual, aunque suena relativamente poco, es bastante. Si hablamos de que eso puede ayudar a que se desborde de un recipiente a otro, o que literalmente explote si hablamos de un recipiente muy pequeño, que su máxima capacidad es 22.4 y ya cuando los 23 litros se puede romper. Entonces, pues, esto se los presento porque vamos a empezar a trabajar ya con condiciones estándar. Posiblemente en los problemas que les ponga a futuro, les voy a poner nada más, se van a tener condiciones estándar, se van a tener condiciones estándar ambiente, y lo único que quiero que ustedes hagan, extrayendo información de ahí, es temperatura y presión en un mismo enunciado, ¿vale? ¿De ahí quedó alguna duda o todo claro con respecto a condiciones estándar? Si quedó alguna duda, suban su manita en este espacio. No veo ninguna manita. Voy a darles unos 5 segundos más por si alguien tiene un poquito de delay. Sirve que le doy un trago de café. Entonces, ahora al contrario, si todos están en el mismo canal que yo, por favor todos suban su manita. Necesito contar 15 manitas y voy más para adelante. Ok, tengo 11 manitas, 12. Nos faltan 3. Me faltan 3 manitas. También eso de las manitas lo hago por una cosa. No solamente para saber que están, o sea, que estamos en el mismo canal, sino también para saber si alguien ya se durmió. Para que si alguien ya se durmió, como si se durmieran en clase, pues para que se vayan a dormir tranquilos y no con mi ruido, sacaría
la, de la clase. Entonces, veo que nada más me falta una manita. Entonces, Alison, si tienes alguna duda, ¿podrías decirme? ¿Podrías prender todo y nada más para decirme? Y también tu camarita nada más para decirme si tienes alguna duda con respecto al tema. El resto ya pueden bajar su manita, por favor. Nada más nos faltó Alison. Bueno, ahorita voy a volver con Alison. No escucho que nos comparta su dita, entonces voy a sacar un tantito si se quiere volver a unir, hasta que se vuelva a unir. Entonces, esto lo hago más que nada porque todos los demás les agradezco mucho, están atentos en la clase, entonces normalmente no suelo sacar tanto a la gente, solamente cuando no siento que no están prestando atención. Y hoy necesito que pongan mucha atención porque me voy a ir un poquito rápido, ¿eh? Esta clase, al menos la primera, va a ser muy sencilla, pero voy a intentar abarcar dos temas para que después tengamos más tiempo para problemas. Entonces, esto en cuanto a condiciones estándar. Creo que está sencillo. Esto es, ya saben, veo que algunos están escribiendo muy bien. También si lo quieren tomar directamente de las diapositivas, que también ya están en el web, también excelente. Entonces, vamos más adelante. Estábamos hablando sobre mezclas gaseosas. Ahora, ¿en qué consiste una mezcla de gases ideales? Vamos a recordar que un gas ideal es aquel que no tiene volumen, sus condiciones son elásticas y de momento vamos a tomar nada más esas dos cosas. Ahí también, la presión que tiene depende, o más bien, todo su comportamiento depende de una ecuación de estado, que depende de presión, volumen, cantidad de moles y temperatura. Entonces, teniendo en cuenta cómo funciona un gas de manera normal en solitario, ¿cómo va a funcionar un gas cuando está en una mezcla? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? En una mezcla vamos a considerar que la presión que están haciendo es la suma de todas ellas. Es decir, que por ejemplo, y voy a tomar aquí la pluma. Okay. Si la suma de todas las presiones es 10 y yo tengo tres elementos y los tres tienen la misma presión, cada uno va a tener una presión de 3.3.3.3, sí, un número periódico, y eso lo voy a tener tres veces, ¿no? Porque la presión está dividida en tres. Aunque en este caso, porque lo estoy dividiendo de manera ecualitaria. Si tuviera, por ejemplo, mismo escenario, 10 de presión, uno tiene 5, el otro tiene 2, el tercero, por despeje, tendría 3. Así 5 más 2 más 3 me daría igual a 10 y quedaría igualado a la ecuación. Entonces, primera idea, la presión de la mezcla de los gases es la suma de la presión individual de cada uno de los gases, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cuál es el segundo punto muy importante para las mezclas? En el volumen es una historia muy diferente. Recordemos que en gases ideales, una parte muy importante de la definición es que un gas ocupa todo el volumen que es del recipiente. Entonces, aquí, aunque sea una mezcla, va a pasar lo mismo, porque siguen siendo gases. Voy a tomar como idea este recipiente que tengo aquí. Ahora, en este momento yo tengo agua, pero imaginemos que yo la evaporo. Entonces, esta agua que yo la evaporé, y si pusiera una tapa aquí, va a llenar por completo el recipiente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que puede suceder si yo, por ejemplo, pongo otro líquido? Por ejemplo, aquí les mencionaba que tengo mi café y también lo coloco allí y los dos los evaporo. Imaginando que el café fuera una sustancia propia por sí mismo. Se van a evaporar ambos. ¿Y qué es lo que va a suceder? Ambos van a llenar por completo todo el volumen. Es decir, que de agua, si yo tengo un vaso de medio litro, que sí, pero que la verdad es que está muy grande y está muy... No sé si se alcanza a ver bien en... De hecho, voy a quitar también la presentación para ver cómo lo alcanzan a ver. Este, no, porque como tengo mi filtro, no sé si se ve bien si se ve bien la foto. Bueno,
Aquí está, creo que sí se ve, ya me puedo ver. Entonces, si yo hago esto, todo el agua va a ocupar todo el volumen, pero también el café va a ocupar todo el volumen. Y si agrego un tercer gas, va a ocupar todo el volumen, cualquiera de ellos tres. Es decir, que el volumen total y el volumen de cada uno de los gases que yo ponga dentro de mi recipiente va a ser el mismo, ¿vale? Entonces, de momento, hemos visto dos cosas. Y si alguien tiene alguna duda, suba su manita, si no, continúo con el siguiente. Sería la tercera regla, que sería la de temperatura. No veo ninguna manita, entonces voy a continuar, ¿vale? Ahora, en cuanto a temperatura, recordemos que la temperatura es simplemente un indicador de la energía cinética dentro de una sustancia o de un cuerpo. Entonces, al igual que con el volumen, la temperatura que yo tenga en el recipiente completo o de la mezcla va a ser igual a la temperatura de cada uno de los gases por separado. Es decir, que en el mismo ejemplo que yo les ponía, con este vasito, con agua y con café, si esto estuviera a 25 grados, tanto el agua como el café y también la mezcla de los tres estaríamos a 25 grados, ¿vale? Entonces, de momento, los dos que son iguales son volumen y temperatura, y el que es la suma de sus partes es la presión. Y por último, el tercer elemento de la ecuación de estado, que sería el número de moles. Aquí sucede lo mismo que con la presión. El número total, si por ejemplo yo tengo 10 moles de gas dentro de mi recipiente, sería igual a la suma de estos. Si los tres, por ejemplo, fueran iguales, serían 3.333 de A, 3.333 de B y 3.333 de C. Y si los sumamos todos, me va a dar en total 9.99999 hasta el infinito, lo cual puedo cerrarlo a 10. O si tuviera, digamos, otras cantidades, como por ejemplo 5 moles de agua y 2 moles de café, eso me da una suma de 7. Entonces, el número de moles de la mezcla total es 7. Entonces, de momento, ¿todo claro? ¿Alguna duda? Déjenme vuelvo tantito al Zoom. Si todos estamos en el mismo canal, por favor ayúdenme a subir su manita. Mientras tanto, hablando tanto de café, voy a tomar un traguito. Tengo 3 semanitas también. Alison, muchas gracias. Veo que ya estás aquí de vuelta y veo que ya subiste tu manita. Te agradezco mucho. Una disculpa que te haya sacado hace un momento. Que estuvimos intentando llegar contigo, pero posiblemente tal vez había algún delay. No sé qué sucedió, pero qué bueno que ya estás de vuelta con nosotros. De todos modos, la sesión se está grabando, entonces para que la puedan revisar por si te perdiste algunos segunditos, ¿vale? Entonces veo que ya tengo 14 manitas, 15 manitas. Perfecto. Por favor, ya bajen todas sus manitas. Vamos a continuar con la siguiente parte del tema. La ley de Dalton. ¿Quién es Dalton? ¿Qué fue lo que estudió? Ahora, Dalton fue aquel científico que nos permitió entender cómo funcionan la suma de todas estas presiones. De hecho, ya lo vimos aquí. Él fue el que definió que la suma de las presiones individuales de cada uno de los gases es igual a la presión total de la mezcla. Y como podemos ver en el ejemplo que ponemos aquí al lado, si tuviéramos, por ejemplo, esto tal cual como lo ven, es la composición del aire, en la cual tenemos oxígeno, nitrógeno, una pequeñísima parte de argón, también depende de dónde hagan la muestra, agua, vapor de agua y también CO2. Y si sumamos todas y cada una de las presiones, vamos a poder obtener lo que es la presión del aire. Entonces también aprovechando un poquito que estoy en mi computadora y que podemos hacerlo rápido, voy a tomar la calculadora y voy a hacer la suma rápidamente. 3.03 más 11.32 más 0.14, 0.18 más 0.007 es igual me sale un poco diferente que la aproximación que hicieron de este lado, pero me imagino que fue justamente por lo que son las cifras significativas que tomaron, pero es muy similar. Y si fuéramos aún más precisos, tomando una cantidad establecida de cifras significativas iguales, seguramente me saldría el mismo valor. Porque justamente eso es lo que sucede cuando tenemos una mezcla de gases en cuanto a la presión. Estas se suman y obtenemos la presión total. Ahora,
Derivado de esto, salió un concepto muy interesante que es lo que vamos a utilizar. Recuerdan que cuando vimos los problemas de leyes de los gases, el problema que vimos juntos en clase nos decía que teníamos el 14%, que solamente el 14% de lo que había dentro del alveolo era oxígeno. ¿Recuerdan esa parte? Ok, si veo una bonita arriba, voy a tomarlo como que es un sí, si nos acordamos de esa parte. Ahora, obviamente, el resto del volumen también está ocupado, pero por otros gases, es lo que no mencioné dentro del problema. Ahora, es lo mismo que vamos a hacer en este caso. Nosotros podemos definir todo el volumen o toda la cantidad de gas que hay dentro de un recipiente como el total. Y si nosotros queremos saber cuánto es lo que le corresponde a un gas en específico que es de nuestro interés, por ejemplo el oxígeno en ese caso, en el caso del alveolo, pues vamos a sacar lo que se conoce como una fracción molar. Ahora, ¿qué es una fracción molar? Por definición básica, es una propiedad que no tiene dimensión y que determina cuántos moles hay de un elemento o de una sustancia en una mezcla. Ahora, voy a agarrar y aquí abajo tienen las definiciones. Si tenemos, por ejemplo, dos sustancias, gas A y gas B, hay que juntarlos primero. Vamos a tener en cuenta cuántos moles hay de gas A, porque yo quiero saber cuál es su fracción molar. Entonces, voy a hacerlo también con un ejemplo. La suma de ambos me va a dar, digamos, un número tan fácil. Vamos a tomar 15. La suma de ambos es 15, ¿no? Y la fracción que corresponde a A son 5 moles. Entonces, también disculpen mi escritura. La verdad es que no soy tan bueno con el mouse para escribir. Entonces, si yo tomo esta cantidad 5 entre 15, me va a quedar un tercio. La fracción molar que corresponde a el gas A es igual a un tercio. Ahora, si yo quisiera sacar la que corresponde al gas B, pues tendría que ser lo restante, ¿no? Si de gas A eran 5, obviamente lo que tendría que restar serían 10. Y ahora yo nada más tengo que poner 10 entre la suma de ambos. 10 más 5 es 15. Y hago la división. Sí, no sé qué estoy haciendo. Disculpen eso. Voy a hacer esto de aquí. Me quedarme 2 tercios. Bien. Entonces, de esa manera yo puedo calcular la fracción molar de una mezcla. Y en ese momento está muy fácil, porque nada más estoy teniendo en cuenta lo que serían dos gases. Pero así sean dos gases o sean 10 gases, la idea es la misma. La parte que va a estar en el denominador, aquí abajo, va a ser la suma de todas las... de- la suma de todos los moles de todos los gases. ¿Ok? Y en la parte de arriba, simplemente en el numerador, solamente vamos a tener lo que corresponde al gas que nos interesa. ¿Y qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar una fracción. En este caso nos da un tercio, en este caso nos da dos tercios. Lo podemos expresar así o lo podemos expresar como .33333 y aquí .66666. De la manera que ustedes prefieran, cualquiera de las dos está correcta. Significa lo mismo. Ahora, ya que tenemos en cuenta eso, voy a mover un poquito. Hasta aquí. ¿A alguien le quedó alguna duda? Si no quedó ninguna duda, por favor ayúdenme a subir su manita, porque prácticamente ya con eso abarcamos este tema. Pues la verdad es que ese tema está muy cortito. Porque, ok, llevo 3 manitas, me faltan dos, me parece. Me falta, veo a Yaretsi. Yaretsi, ¿a ti te quedó alguna duda con respecto a lo que sería la fracción molar o la ley de Dalton?
Sí, el denominador que dijo que iba a representar, dijo que el numerador era el gas que nos interesa, pero el denominador ya no escuché. Es la suma de la cantidad de moles de los gases. De hecho, me regreso acá. En este caso, si nada más tenemos dos elementos, es la suma del primero más el segundo. Pero realmente en esta parte de abajo vamos a poner la suma del número, de la cantidad de moles de todos los gases. Así yo tenga 1000 gases, todo eso va a ir aquí abajo, en el denominador. Gracias, profe. Ujú. Y David, me imagino que tú también tienes una dudita. ¿Cuál es tu dudita con respecto a lo que es fracción molar o la ley de Dalton? No escucho a David, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con Alice en este momento. Los demás ya pueden bajar su manita. Vamos a retirar a tantito a David. Tal vez se le estaba No, haciendo. no, no, no. Ah, Sí ok. estoy aquí, ¿eh? Sí estoy. ¿Cuál fue la dudita que Es, tenías con respecto a la ley de Dalton o fracción molar? pues, no sería como tal una duda, pero lo del ejemplo como que no me quedó muy claro. Ok, pasemos a otro ejemplo. Eh, o bueno, ¿cuál fue el ejemplo? ¿El que es con números o más conceptual? ¿Cuál fue el ejemplo en el que no te quedó claro de esos dos? Lo de los números. Ok, tengamos un ejemplo todavía un poquito diferente, pero igual con números. A ver, voy a poner otra diapositiva para tener un lienzo más grande. Entonces, si yo tengo, digamos, tres gases, A va a tener un valor de 7, B va a tener un valor de 11 y C va a tener un valor de 13, tres números primos. Si yo quiero saber estos tres los tengo en un recipiente, A, B y C, y yo quiero calcular la fracción molar de A, lo que tengo que hacer es primero, en la parte de abajo, aquí le voy a pedir que alguien me ayude con la suma de estos tres. En la parte de arriba tengo que colocar los moles que corresponden a A, pero en la parte de abajo tengo que colocar la suma de todo el número de moles que yo tenga de cada uno de los elementos. Entonces sería 7 entre, y aquí alguien ya tiene la suma de estos tres. Creo que serían 31. 31. 31, exactamente. Eso es lo que... Muchas gracias. Entonces tengo 7 entre 31 y esto ya me permite, tanto lo puedo dejar así como si fuera una fracción, si no quiero, digamos, expresarlo en números decimales, pero también podría sacarlo en números decimales. ¿Alguien ya tiene el número decimal que corresponde a 7 entre 31? 0.2258. Vamos a dejarlo en 0.226. ¿Ok? Y así ya puedo yo obtener lo que corresponde a la fracción molar de un gas, ¿no? Ahora, hagámoslo rápido con los otros dos, que sería B y C. Entonces, yo ya sé que de este son 11 moles, lo tengo en el inicio, y lo que necesito saber es cuánto es 11 entre 31, entonces por favor alguien me apoye con esta división y mientras yo pongo la tercera. Aquí en la grabación, voy a poner play. Quiero abarcar lo más que pueda sobre el tema de gases reales. Entonces,
Aquí en la quinta clase, esto lo van a poder encontrar en el que se conoce como quinta clase en la carpetita de Wright, ¿vale? Entonces, ¿qué es un gas real y qué es un gas ideal? Un gas ideal, como habíamos visto, consideraban que las moléculas no tenían un volumen propio, no existían fuerzas intermoleculares entre ellas, las condiciones que tenían, o más bien los golpes que habían entre ellas, eran elásticos e irreales, les mencionaba. No generaban calor ni sonido, simplemente eran colisiones que conservaban el total de su energía. Todo eso es irreal. Ahora, también consideraban que la única presión que existía en ellas es la que provenía de que las partículas chocaran contra las paredes. Pero esas no son las únicas fuerzas que existen en el mundo real. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En el siglo XIX se hicieron más investigaciones a presiones más altas y a varias temperaturas y se dieron cuenta de que los gases reales, los gases que nosotros podemos extraer y medir, no funcionan con esta ley. ¿Qué es lo que observaron? Y aquí definieron una cosa que se conoce como el factor de compresibilidad. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Si nosotros tomamos n de esta ecuación, la ecuación de los gases, y despejamos lo que sería R y T, pasarían dividiendo. Ahora, si yo cambio este n, que es el número de moles de manera normal, pero lo defino como el factor de compresibilidad, que es el factor que tiene un gas para resistir o para oponer una fuerza con respecto a la presión que yo estoy haciendo, y lo grafico como el factor de compresibilidad de este lado y la presión en el eje de las X, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo un gas ideal, esto siempre va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque en las gases ideales, digamos, nada más tenemos en cuenta esto. Esto y esto tienen que ser iguales, porque son los dos lados de una misma ecuación. Es como que 2 es igual a 2. Entonces, al estar un signo de igualdad, ambos lados tienen que ser iguales y yo al despejarlo, este valor y este valor me tienen que dar lo mismo. Es decir, que z siempre tendría que ser igual a 1, porque ambos lados tendrían que ser los mismos. ¿Qué es lo que sucede? El único caso en el que eso pasa es en los gases ideales, como pueden ver aquí. Pero ¿qué sucede si nosotros ponemos metano, si ponemos nitrógeno, si ponemos CO2 y empezamos a aumentar la presión mientras medimos nosotros todo lo que sería presión, volumen y temperatura? ¿Qué es lo que va a pasar? Al inicio, en vez de funcionar como un gas ideal donde siempre todo se va a mantener igual a 1, no. Primero va a haber una depresión, va a haber un decrecimiento, va a bajar. Y después, en cuanto nosotros aumentamos la presión, también el factor de compresibilidad va a aumentar. Y es justamente esto lo que pasa con todos los gases en la vida real. ¿Qué es lo que sucede? Si tienen volumen, si se resisten. Es decir, no importa yo que tanto los intente comprimir, va a haber un punto donde no los pueda comprimir más. ¿Por qué? Porque tienen un volumen propio, tienen una presión propia. Y cuando yo ya alcance ese punto, simplemente lo que va a suceder es que se van a resistir a poder ser comprimidos. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, fue que se decidieron y hubo personajes como, por ejemplo, Van der Waals, que su nombre completo sería Johannes Diederik van der Waals. Déjenme quito esto, que nació en Países Bajos. Ahora, me gustó mucho la historia de este personaje porque todos los que hemos visto anteriormente, sobre todo los que son ampliamente reconocidos, eran personas de la aristocracia, gente con muchísimo dinero. Por ejemplo, en el caso de Lord Kelvin, como su propio título lo indica, era un lord, una persona de la nobleza. Y hoy en día nombramos a esa escala de temperatura en honor a ese título nobiliario. Pero en el caso de Van der Waals, ese no era el caso. Él era hijo de una familia de clase trabajadora. Su padre era un carpintero y en vez de continuar, porque en esos tiempos lo más común es que si tu padre es carpintero, tú eres carpintero, tus hijos y tus nietos y toda tu estirpe van a ser o van a ejercer el mismo oficio porque se va a compartir de generación en generación. Y lo que él decidió es que él quería recibir una educación avanzada y profesional porque él tenía una pasión por entender el mundo de la física. Ahora, él primero se convirtió en un asistente de profesor y después en profesor y muchos años después en el director de su propia escuela. Pero ¿qué es lo que sucede? Como él no tenía alcance con los recursos proporcionados por
el entorno en el que vivía y el contexto del que venía, si bien era una persona muy capaz, él hasta una avanzada edad pudo lograr hacer su disertación de doctorado. Y en un primer momento que su disertación de doctorado fue en 1873, publicó todos sus resultados, pero no fue reconocido con los honores que se le debía hasta 1910, justo antes, años antes de que él muriera, y se le entregó un Nobel por esto mismo. Y es que gracias a esta ecuación, la ecuación de Van der Waals, se entendieron dos cosas. Una, que el modelo del gas ideal no era suficiente para describir a los gases reales. Y dos, y lo van a conocer más en química y en físico-química avanzada, pero igual se los quería hablar desde ahora, algo que se conocen como las fuerzas de Van der Waals, fuerzas que son a nivel muy pequeño y que van a explicar algunos fenómenos en este mundo que no se entendían. Por ejemplo, ¿alguna vez han visto cómo una iguana o también una cucaracha o un animal muy pequeñito se puede caminar por lo que serían las paredes o cómo las... ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Cómo es que caminan por las paredes todos esos pequeños animalitos? Pues es justamente gracias a las fuerzas de Van der Waals, que, y no es porque Van der Waals les haya dado algún tipo de fuerza especial, ni tampoco al hombre araña, no, 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 es porque esta ecuación nos permite entender qué es lo que sucede a niveles moleculares muy pequeños y cómo es que el volumen y la interacción de esas cosas muy pequeñas pueden facilitar esa unión. Sobre todo, es una unión que nos permite, digamos, realizar cosas como que esos cuerpos muy pequeños, como por ejemplo el de una araña, que pesará unos cuantos gramos, pueda adherirse y estar sujeta a la pared o al techo. Entonces, la ecuación de Van der Waals nos va a servir para entender lo que son los gases reales, pero también las fuerzas de Van der Waals que nos van a servir en química, pero también en cosas de física. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pasamos a partir de la ecuación de estado, en donde tenemos que a la izquierda tenemos presión y volumen, pero hay un problema con la concepción. Voy a regresar al gas ideal. Aquí tienen en cuenta que las moléculas no tienen volumen, pero lo que quiere proponer Van der Waals es que sí tienen un volumen y que existe. Y segundo, también vamos a modificar el término de la presión, porque eso de que las moléculas no interaccionan es falso. Las moléculas sí tienen una fuerza entre ellas mismas y es justamente esa fuerza la que permite hacer esas cosas que les he hablado, las fuerzas de Van der Waals. Entonces, voy a poner en rojo lo que sería la presión y el volumen, pero no nada más les voy a decir qué es, porque muchas veces, y yo también así lo entendí en un primer momento, se les dice, esta es la ecuación, sustituye los valores y trabaja con eso. Y yo no es lo que quiero que pase con ustedes, yo quiero que realmente entiendan cuál fue la lógica detrás, la lógica que tomó Van der Waals para poder modificar esto y nosotros que podamos entender a los gases reales. Entonces, voy a pasar a la corrección de volumen que sería el término en azul. Vamos a entender qué significa esa B. Entonces, en un mundo ideal, las partículas son puntos infinitamente pequeños, pero en la vida real eso no sucede. Y me voy a mover de aquí, voy a poner un videito. Déjenme, me pongo acá, déjenme checar que sí esté compartiendo el audio. Creo que lo puse en el vino. Ahora, en el mundo ideal, donde estas cosas suceden, es como esta representación que vamos a ver aquí. Los gases ideales, como lo representan, son estos puntos, el puntito naranja. Si se dan cuenta, aunque están corriendo en la misma dirección, nunca chocan. ¿Por qué? Porque estamos imaginando que simplemente tienen un volumen puntual muy pequeñito. Ahora, eso no es real. El mundo real se parece más a esto de acá, en el que esto completo, el auto azul y el auto amarillo, son partículas que tienen un volumen que no es despreciable, es un volumen que sí se puede apreciar. Y cuando estas dos chocan, ¿qué es lo que sucede? Realmente se hacen daño, se rompen. Aquí cada uno se rompió sus faros delanteros. ¿Por qué? Porque al intentar chocar y al tener un volumen, no se pueden solapar uno sobre otro, chocan y puede haber una interacción entre ellas. Ya estamos teniendo en cuenta realmente el volumen que hay.
Ahora, ¿qué es lo que sucede si nosotros ahora dejamos de pensar en carros y empezamos a pensar realmente cómo es que lo concebían? Aquí también quiero introducirles un concepto que se llama el centro de masa. A la izquierda, aquí van a poder ver moléculas reales. Y a la derecha van a ver lo que se puede imaginar que son como moléculas ideales. Pero realmente se parece más a un centro de masa, que es justamente el punto del medio de esta esfera. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo simplemente le doy clic? Vamos a ver que en las partículas reales estas llegan a un punto y se chocan. Pero en las moléculas ideales, esas sin llegar a tocarse, simplemente interaccionan y se van cada una por un lado, pero realmente el volumen que estamos teniendo en cuenta es demasiado pequeño, es irreal. Ahora, ya que tenemos en cuenta eso, quiero que imaginen lo siguiente. ¿Cómo se imaginan que es una molécula? ¿O cómo se imaginan que es un átomo? Es una cosa muy pequeñita y muchas veces la solemos definir como si fuera una esfera. En ese momento la imaginamos como si fuera una esfera dura. Ahora, una esfera tiene un volumen, ¿no? Como vimos la clase pasada, el volumen de una esfera está determinado por la ecuación que dice 4 tercios de pi por radio al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si yo pongo una segunda esfera y la hago que quiera chocar con esta primera, van a chocar y en el momento de delatarle tantito para que veamos la representación, en el momento de chocar va a llegar a estar muy cerca de ella e incluso estar justamente al lado de ella. Y digamos que lo más cerca que puede estar es esto. Y no importa de qué dirección venga, si le pongo en un recipiente muy pequeño, va a chocar por todas las direcciones y lo máximo que va a poder alcanzar será eso, ¿no? Y si nos damos cuenta, al hacer todos los posibles escenarios en los que pueden chocar e interaccionar, va a formar lo que se parece a un segundo círculo, que es exactamente el radio va a ser el doble de largo. Y déjenme, le adelanto un poquito para que podamos ver. O me voy a la presentación mejor, que ahí tengo una imagen, creo que es más útil. Sí, aquí tengo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo considero todas esas posibles interacciones de dos partículas, ¿qué es lo que va a suceder? En vez de yo considerar simplemente el volumen de esta esfera, ahora voy a considerar las dos. Y este espacio alrededor de esta le voy a llamar el volumen excluido, que es el volumen en el cual puede ocurrir ese caso, el caso de una interacción, de que estén muy cerca las dos partículas. Ahora, ¿cómo voy a calcular ese volumen excluido del que estoy hablando? Tengo que tener en cuenta el radio. El radio ya no va a ser el mismo de una simple molécula, ¿no? Ahora va a ser el doble, dos veces el radio. Y si se dan cuenta, aquí lo que pongo es eso. La fórmula del volumen de una esfera, que es 4 tercios de pi, y aquí donde tendría que ser el radio, en vez de poner simplemente R, pongo dos Rs. ¿Ok? Entonces, esto lo tengo yo que elevar al cubo, según lo que me indica la fórmula del volumen de una esfera. Y al elevar 2 al cubo es igual a 8. Y R al cubo es igual a R al cubo. Entonces, me queda esto. 4 tercios de pi por 8 por R al cubo. Ese 8 yo lo puedo sacar aquí, porque simplemente está multiplicando todo lo demás, ¿no? Ahora, aquí, ¿qué me está diciendo? Que el volumen excluido, que sería todo esto, es igual a 8 veces el volumen de una sola esfera. Pero eso no es tan cierto. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo en cuenta para esto que tengo que tener dos esferas para que esto funcione. Y si yo nada más quiero considerar la posibilidad de que una esfera choque con otra, tengo que dividir entre dos. ¿Por qué? Justamente porque para que suceda esto que ocurre entre dos y se va a solapar todo ese espacio. Entonces, promediando por pares y evitando que el conteo sea doble, tenemos que hacer lo siguiente: multiplicar ese 8 por un medio, o sea, dividirlo entre dos. ¿Y qué es lo que pasa si ponemos 8 entre 8 por un medio? Tenemos 4. Y al final tenemos esto, que el volumen excluido, que es el espacio donde puede ocurrir la probabilidad de que dos partículas choquen, es igual a 4 veces el volumen de una esfera, ¿vale? Y esto, de 4 veces el volumen de una esfera, es lo que significa la B.
¿vale? Entonces muchas veces ustedes se van a encontrar, me voy a ir aquí un poquito más adelante, a libros. Por ejemplo, yo les recomendé la última vez el Físico-Química de Chang. Y ahí van a encontrar un montón de tablas con estos números que siempre le van a decir, ah, el valor para argón, el valor para helio, el valor para neón es tanto. Pero realmente, ¿qué significa? Es esto, es el volumen excluido, que es igual a 4 veces el volumen de una de las esferas, ¿vale? Y va a ser diferente porque cada uno de los átomos en este mundo, de cada elemento es diferente, va a cambiar dependiendo de qué estemos, qué molécula estemos observando. Entonces, eso es lo que significa, ¿vale? De ahí ya vimos de dónde proviene. Por el tiempo voy a irme rápido con el segundo término, el que corresponde a presión, pero de todos modos, no se preocupen, veo que me quedan 10 minutos, yo creo que sí puedo ver el tema, pero de todos modos lo vamos a retomar la siguiente clase, ¿verdad? Porque sé que es mucha información y que es medio abstracto, pero de todos modos los voy a compartir y lo vamos a reforzar. Entonces, ya vimos de dónde viene el volumen, el término corregido de volumen. ¿De dónde viene el de presión? El de presión proviene de algo. Nosotros decíamos que las moléculas normalmente en la idea de gas ideal no interaccionan, no tienen una fuerza entre unas y otras, pero esto no es cierto. Sí existe una fuerza. Al estar muy cerca, estas pueden interaccionar. Cuando están lejos, son como si fueran dos imanes. De hecho, aquí tengo mis imanes a la mano. Si ustedes toman dos imanes y los tienen lejos, estos, a esta distancia que están lejos, no van a atraerse, o la atracción que yo sí estoy sintiendo entre ambos es relativamente débil. Pero ¿qué pasa si yo los atraigo? Se atraen más fuerte. Similar a lo que pasa. Y no porque las partículas de gas sean electromagnéticas como mis imanes, no, sino que es similar la forma en la que interactúan las fuerzas de Van der Waals a la fuerza que ocurre entre dos imanes, que al estar más cerca, es decir, al tener un rango pequeño, pero estar cerca, va a haber una mayor atracción. Entonces, eso es lo que nos define Van der Waals. Déjenme los hago chiquitos. ¿Y qué es lo que va a suceder? Quiero que imaginen lo siguiente. Casi siempre les hablo sobre gases dentro de un recipiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si nosotros hacemos zoom dentro de ese recipiente? Esto que van a ver aquí, digamos, retomemos mi vasito, es la pared del recipiente. Y esto que está adentro, hacia la derecha, es lo que sería el gas. Ahora, ¿qué es lo que tiene en cuenta? Tiene que haber una fuerza que atraiga estas que están más cerca del exterior o más cerca del contenedor hacia estas, a estas del centro. Se tienen que atraer. ¿Y yo cómo puedo definir esa fuerza en términos de presión? Voy a definir algo que se llama como la densidad numérica. ¿Y qué es la densidad numérica en sí? Es cuántas partículas tengo de gas. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre el volumen, y digamos que esto es un litro. Entonces tengo 7 moléculas en un litro de volumen. Y aquí tengo otras 2, 4, 6, 8. Y aquí tengo 8 entre un litro. ¿Y qué es lo que sucede? Al haber, para que esto funcione, para que esta fuerza de atracción funcione, tiene que haber por lo menos dos espacios. Tiene que haber un espacio interno, digamos este que está más hacia adentro del recipiente y este que está más hacia afuera. Entonces, ¿cuál es la idea que propuso Van der Waals? Que para que funcione esta idea de la atracción, se tenía que multiplicar la probabilidad o la densidad numérica de las partículas que están más cerca de la pared y las que están más cerca del interior. Y por eso, como es, y además recordemos que cada una de estas densidades es igual al número de partículas entre un volumen, entonces voy a tener número de partículas por número de partículas entre volumen por volumen. Y de ahí es que se obtiene este término corregido. Y todo esto va a ser multiplicado por un número arbitrario, una constante, pero esta constante va a cambiar dependiendo de cada elemento. Así, como les expliqué en el de volumen, el volumen va a cambiar porque cada elemento es más grande o más pequeño dependiendo de qué esté hecho. Y en el caso de la presión también, como tienen diferente volumen, como tienen diferente número de protones, neutrones y electrones, su
fuerza con la que se van a traer unos a otros va a cambiar, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta esas dos cosas. Y gracias a Dios que podemos entender cómo funcionan tanto las presiones o las fuerzas de atracción entre los gases y también que tienen un volumen que hay que tener en cuenta, ¿vale? Entonces de ahí provienen tanto este término como este término. Yo sé que está medio fumado o muy abstracto, pero voy a darles un poquito de tiempo. Esta es clase de la siguiente para que para que lo vayan digiriendo. Entonces, ya son las 8:26. Y yo me imagino, y también es lo que les iba a preguntar. Veo la manita ahí de Alexis. ¿Dudas? ¿Les quedó alguna duda? Si sí, que yo esperaría que sí, díganmelo, porque justamente es con esas dudas con las que vamos a trabajar. A ver, otra cosa que también me faltó mencionar es que, bueno, ahora, eso es la idea de cómo se concibieron estos dos términos. ¿Qué es con lo que vamos a trabajar en la realidad? Si se dan cuenta, cuando nosotros estábamos haciendo los problemas, casi siempre yo les daba todo lo demás y les faltaba uno de estos, ¿no? Entonces, para poder descubrir cuál es el valor de A, lo que hacemos experimentalmente es ponemos en condiciones conocidas, temperatura, número de moles, un volumen definido, y lo único que se experimenta y se ve cómo cambia es la presión. Y viceversa, para evaluar el volumen, controlamos todos los demás factores y simplemente vemos cómo se modifica el volumen. Así, de manera experimental, nosotros obtenemos tablitas como estas y una vez que ya tenemos estos valores, ya solamente es cuestión de sustituir en la fórmula. Y así nosotros ya podemos al menos predecir cómo va a funcionar un gas real. Entonces, ahora sí, ya que terminó la explicación, ¿tengo alguna dudita? ¿A todos les quedó claro? Entonces, a ver, si a todos les quedó claro y estamos en el mismo canal, suban su manita, por favor. Que tengo 15 manitas y ya nomás me quedan 2 minutos. En cuanto lleguen las 8:30, porque me imagino que tienen otra clase, los dejo ir. Pero déjenme decirle algo, no les creo nadita, porque incluso yo tengo compañeros de físico-química avanzada en la maestría y que también son de doctorado, ya pueden bajar su manita, que no lo comprenden. El tema es justamente un poco complejo, pero al menos creo que subir su manita, lo que sí quiero entender es que la base que yo le intenté sobresimplificar, sí la entendieron. Entonces, pues voy a tomarlas en cuenta como que sí entendieron la base, pero vamos a desarrollar más y les voy a preguntar más la siguiente clase. Vamos a hacer ya problemas tanto de gases ideales, mezclas de gases y gases reales. Mientras les voy a dejar una tarea que les voy a mandar más al rato, sobre mezclas de gases y nada más uno de un gas real. A ver si pueden. Y si no pueden, no se preocupen. Les voy a dar tiempo hasta el día viernes y el jueves lo checamos. ¿Les parece bien? Bueno, toman en cuenta como que sí les parece. Veo que una manita sí. Entonces, perfecto. Son las 8:30. Les agradezco mucho. Voy a